Siga junto a TV4, Televisión. Muy buenas tardes a nuestros amigos, hermanos en la fe, que están en sintonía a esta hora en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Es un día lluvioso, pero debemos entender que todo es necesario para la vida. Así siempre estamos agradecidos de Dios por lo que Él nos da. Al iniciar, como siempre, quiero ofrecer los cursos bíblicos del Instituto Internacional Emaús en forma gratuita y libre de todo compromiso para aquellas personas que quieran estudiar en forma sistemática la palabra de Dios y quieran conocer de mejor forma lo que Dios ha establecido y lo que viene en el futuro. Así le invito para que usted pueda adquirir estos cursos que no tienen ningún tinte sectarista, sino solamente doctrinal. Usted lo puede adquirir llamando al teléfono del canal que aparece en pantalla. También puede escribir al correo electrónico que aparece en pantalla o a la casilla 9 del correo de Lota. También puede ir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. Así tiene hartas alternativas de cómo adquirir los cursos para enriquecer su conocimiento de parte de Dios y de su plan de salvación. Muy bien, estamos leyendo la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así le invito, si usted tiene una Biblia a mano, para que la abra junto conmigo y la leamos juntos y usted pueda comprobar que lo que estamos leyendo es exactamente lo que la palabra de Dios dice y solamente eso, nada más. Vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Dice el apóstol: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor
y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios y vamos a tomar un momento para dirigirnos a Dios en oración. Gracias una vez más, Dios y Padre Celestial, porque nos permites estar en este lugar con el firme propósito de entregar tu palabra, de anunciar el Evangelio de tu gracia para todos nuestros amigos, para todas las personas que están en sintonía. Pedimos que el Espíritu Santo hable a través mío y que tu palabra llegue con poder de lo alto, y que también el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Salvador personal. Que toda la gloria sea solamente para tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que Él sea glorificado y que Él sea exaltado siempre. Queremos pedir por aquellas personas que llaman al programa con sus diferentes circunstancias que están pasando en sus vidas, para que a todos ellos les des lo que ellos están pidiendo, pero por sobre todas las cosas que ellos puedan tener el conocimiento de su condición delante de Dios y puedan acercarse a Él para que Él les salve. Pedimos, nuestro Dios, por aquellos que están delicados de salud, para que tú obres conforme a tu misericordia y quites toda molestia, todo dolor de sus cuerpos, y si es así tu voluntad, les levantes, les sanes. También pedimos por aquellos que están esclavizados en las drogas, en el alcoholismo o en cualquier otro tipo de vicios que van en contra de lo que tú tienes estipulado, que ellos puedan también arrepentirse, pedir perdón y volverse a ti. Pedimos por aquellos que están sin trabajo, para que proveas también un trabajo para ellos, para que puedan ganarse el sustento que necesitan cada día para llevar el alimento a sus hogares. Y así pedimos por cada persona en forma individual. Tú conoces a cada uno y sabes las circunstancias que tienen, y confiamos en tu buena voluntad y en tu misericordia. También pedimos por las personas que están aquí en el canal, ya sea en los controles o en otros lugares, para que también les ayudes. Pedimos especialmente por señora Gina, para que le sustentes en su salud física y que ella esté cada día en mejores condiciones. Así rogamos por todos y queremos encomendarnos en tus manos para esta tarde en la exposición de tu palabra, agradecido en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Comenzamos el jueves pasado a analizar esta carta, una de las cartas pastorales escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, más o menos por el año 63 después de Cristo. El nombre Timoteo significa honrado por Dios, y es un joven creyente a quien Pablo ha llevado de la mano en su trabajo misionero, y ahora él le ha dejado allí en la iglesia de Éfeso para que él detenga algunos problemas que habían allí. Por ejemplo, el que algunos estaban entregando doctrinas extrañas o diferentes doctrinas, y él tenía que impedir aquello, y también impedir que algunos escuchasen
o pusiesen atención u oído a esas falsas doctrinas que no eran más que meros cuentos de invención humana y que no tenían ninguna base en las Escrituras. A veces se toman algunos textos que se aíslan de su contexto y hacen doctrinas, enseñanzas que están fuera de todo lugar con respecto al resto de las Escrituras. Así, estos hombres que estaban proclamando falsas doctrinas, ellos tenían el concepto de ellos mismos que eran doctores de la ley. Sin embargo, dice el apóstol, ellos no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. Así era algo realmente irracional. Y ellos incluso desconocían el por qué o para qué fue dada la ley, porque se está hablando aquí de la ley entregada por Dios a través de Moisés, y que la ley solamente fue dada para aquellos que estaban sin Dios, lejos de Dios, y esto para revelar el pecado que había en ellos y cómo, de qué manera estaban ofendiendo a Dios, y la ley solamente mostraba esto y les condenaba. Así, era lo que hacía la ley, pero ellos no se daban cuenta de eso. Entonces, el apóstol Pablo, él le da un listado, y aquí hay un listado en la carta a los romanos, hay otro listado en la carta a los corintios, hay otro listado de cosas que desagradan a Dios y por las cuales Dios entregó la ley en la antigüedad. Por supuesto, en nuestro tiempo, ahora nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, porque esa ley fue abrogada, porque el Señor Jesús, Él la cumplió a plena satisfacción de Dios. Así no pasó ni una jota ni una tilde de la ley que no haya sido cumplida. Así nosotros no tenemos, ni estamos bajo la ley esclavizados, sino estamos ahora bajo la gracia que otorga libertad al creyente, al Hijo de Dios, para el servicio y para la adoración, puesto que no estamos circunscritos a ningún mandamiento específico, sino tenemos toda la palabra de Dios, quien nos enseña, quien nos guía y quien nos ayuda. Pero especialmente las doctrinas para la iglesia están contenidas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está lo que era para Israel como nación, y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros el nacimiento de la iglesia, y por ende allí también tenemos todas las instrucciones de Dios para la iglesia, cosas que algunos, como ayer, que enseñaban falsas doctrinas, hoy día también lo hacen, mezclando lo que era para Israel con lo que es para la iglesia, y eso con un propósito deshonesto total, para aprovechamiento personal e incluso en algunos casos para un enriquecimiento ilícito. Pero ellos van a encontrarse con el Señor y van a dar cuenta de todo aquello, y por supuesto no les auguramos un buen resultado. Así, el apóstol ya ha dicho para quiénes fue dada la ley. Ahora él dice que este glorioso evangelio del Dios bendito le fue encomendado a él, y esto le fue encomendado obviamente cuando Saulo iba persiguiendo a los creyentes camino a Damasco, y allí le salió al encuentro el mismo Señor resucitado, y él le entregó este ministerio. Pablo es el último de los apóstoles. Después de él no hay sucesión apostólica en absoluto. Así, a él fue más beneficiado, porque a él le apareció el Cristo glorificado, resucitado y glorificado, y él le encargó personalmente a Saulo el anuncio del evangelio a los judíos y a los gentiles. Así, él dice, el apóstol: doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto es una acción de gracias de Pablo al Señor Jesucristo, porque Él lo revistió de poder, Él lo fortaleció y le tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio. Esta palabra fiel aquí tiene que ver con un confiable. Dios, el Señor Jesucristo, le tuvo por confiable para que Él anunciase el Evangelio de Dios. No iba Pablo a agregar ni a quitar nada del mensaje entregado por Dios. Tampoco Pablo iba a hacer mal uso de aquel poder, de aquella autoridad que el Señor le dio en esa oportunidad, sino que Él la iba a usar dando gloria a Dios y adornando siempre con su buena conducta la doctrina de Cristo. Así Él fue confiable, y no confiable a los hombres, sino confiable a Dios. Y esto realmente es algo muy importante, porque a veces nosotros podemos aparecer como confiables delante de los hombres, pero ¿quién realmente conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos? ¿Quién conoce las verdaderas intenciones por las que nosotros hacemos las cosas? Es Dios. Así Él, y ante Él nosotros no podemos escondernos ni esconder absolutamente nada, porque todas las cosas, dice la palabra de Dios, están desnudas ante su vista. Así Pablo, para Dios, es una persona confiable, y ojalá nosotros pudiésemos también llegar a tener un concepto así de parte de Dios, confiable para el ministerio. Y el ministerio tiene que ver con el llevar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen, y también la enseñanza, las doctrinas a los salvados, porque ese es el trabajo de el verdadero ministro de Cristo. El Señor Jesús, cuando encomienda a los discípulos, dice Él: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Vale decir, la labor del evangelista no llega solamente hasta el anuncio del Evangelio, sino que continúa con la enseñanza a aquellos convertidos acerca de los mandatos de Dios para el creyente en Cristo. Así, Él da gracias al Señor Jesús porque le tuvo por fiel o por confiable, poniéndole en el ministerio. ¿Y por qué Pablo está expresando esta gratitud del corazón? Porque él reconoce su indignidad. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Es hablar mal de Dios, decir cosas que van en contra de lo que es Dios, tanto el Dios Padre como también el Hijo y el Espíritu Santo. Blasfemo, palabras malas en contra de Dios. Perseguidor, él perseguía a los cristianos, porque según él, ellos eran herejes y estaban equivocados, pero la verdad es que el único hereje en ese momento era él, cuando perseguía a los cristianos, y los perseguía aún lejos de sus fronteras, y esto sin ser él, Pablo no era una autoridad política, sino más bien era un religioso resentido que, pensando que estaba haciendo un favor a Dios, él maltrataba a los cristianos y los obligaba a blasfemar. Así, esa fue la condición anterior del apóstol Pablo, como Saulo de Tarso. Así él era perseguidor, era injuriador, porque él con injurias, con mentiras, entregaba
a los cristianos para que fueran maltratados, azotados y encarcelados. Así, él reconoce esa condición que él vivió antes que el Señor Jesús le saliera al encuentro. Mas, dice él, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Recibido a misericordia. La palabra misericordia significa retención del castigo. Vale decir, Saulo, él merecía un fuerte castigo de parte de Dios por su actitud, incluso la muerte. Pero Dios tenía un propósito para con él. Así fue recibido a misericordia. ¿Y esto por qué? Porque él lo hizo por ignorancia, en incredulidad. La ignorancia tiene que ver con el no conocer la palabra de Dios con exactitud, no conocer lo que apuntaban las profecías a la venida del Mesías, porque Saulo era un hombre bien instruido. Él había sido instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. Además de eso, era un hombre conocedor de las Escrituras, ya que era un fariseo. Sin embargo, él era ignorante a la verdad de las Escrituras. Él, como la gran mayoría de los religiosos de aquel tiempo, él negaba y no recibieron a Cristo como el Mesías que había de venir. Pero él tampoco creía esto, aun cuando la palabra de Dios señalaba todo esto desde la antigüedad. Pero qué bueno que Dios tuvo misericordia de él, porque tenía también un propósito para la vida de este hombre. Y ahora él puede alabar y glorificar a Dios, porque para Dios ahora es confiable. Ahora es confiable y Dios, por supuesto, le ha puesto en este ministerio tan especial, esta labor tan hermosa, esta labor realmente maravillosa que es el anunciar el Evangelio y también, por supuesto, el enseñar, el instruir, porque la palabra de Dios es útil para ello, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios sea preparado para toda buena obra. Así, Pablo, por eso agradece a Dios por esto. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, Pablo aquí tiene que reconocer que si él fue salvado, es por la gracia de Dios. Y la gracia del Señor Jesús para él fue maravillosa, porque gracia significa favor inmerecido. Saulo de Tarso, con su acción, con su conducta, él merecía el castigo y aún la muerte, como mencioné, pero Dios en su gracia permitió y retuvo el castigo, y el Señor Jesús en su gracia, él le salvó, él le regaló la salvación a Pablo, ya que en él no había ningún mérito para ello. Él nunca podría obtener la salvación por ningún mérito propio, ya que no los tenía. Sin embargo, Dios le dio el perdón de sus pecados, la vida eterna, a este que merecía la condenación eterna como pago de su pecado. Así, la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús también él mostró su amor, no solamente para con Pablo, sino para con todos nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Así, la gracia de Dios fue mucho más abundante. Palabra fiel.
volviendo al mismo término anterior de fiel, palabra totalmente confiable. Palabra totalmente confiable. Este es uno de los dichos fieles que hay en las cartas pastorales, que son varios. Y en esta vez se te agrega que es digna de ser recibida por todos los que le escuchen. Y esta palabra fiel, esta palabra totalmente confiable, nos indica que Cristo Jesús, el Mesías enviado por Dios y que tomó forma humana, tomó un cuerpo humano para venir a cumplir con la obra que Dios le había encomendado, vino al mundo y Él vino para salvar a los pecadores. Y el Señor también más de una vez, Él lo repitió, e incluso en alguna oportunidad Él dijo que Él no había venido a salvar justos, sino a pecadores. Y cuando Él dijo que no había venido a salvar justos, no es que hayan hombres justos o hubieran hombres justos en la tierra, absolutamente no, sino que algunos, como en el caso de los fariseos, de los religiosos de aquel tiempo, ellos se consideraban a sí mismos justos, pero estaban totalmente destituidos de la gloria de Dios, porque solamente era un barniz de religión que había en ellos y que el Señor bien lo graficó. Eran como los sepulcros blanqueados, vale decir, aquellas tumbas que los dolientes adornan por fuera, limpian por fuera y pintan y se ven bonitas, pero que por dentro solamente hay corrupción. Así, el apóstol Pablo, él fue recibido a misericordia y ahora él está diciendo que esto mismo que ocurrió con él puede ocurrir con todos aquellos que quieran reconocer en la muerte de Cristo aquella obra que les puede liberar de la condenación eterna por el pecado. Porque el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores. Y si alguna persona no se considera a sí mismo un pecador, por supuesto, no va nunca a ser salvo, porque es lo mismo que si una persona no se considera que está enfermo, nunca va a ir al médico, no tiene necesidad de médico. El Señor también lo graficó de esa manera. Así, Él viene a salvar a todos aquellos que, dándose cuenta de su condición delante de Dios, Él los salva y los perdona. Y Pablo dice, de esos pecadores, yo soy el primero de los pecadores. Pero qué maravilla es que Él fue recibido a misericordia. Y Él dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué fue recibido a misericordia Pablo? Porque Él se reconoció y Él fue obediente. Él no fue rebelde al llamado del Señor. Cuando el Señor le salió al encuentro allí camino a Damasco, Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y él siguió fielmente las instrucciones de parte del Señor. Así él no fue rebelde a la visión. Y él se reconoció como pecador y por supuesto pidió perdón. Y el Señor le perdonó. El Señor le recibió a misericordia. El Señor retuvo el castigo que Saulo merecía por su pecado. Y él dice que el Señor mostró en él, el primero de los pecadores, toda su clemencia.
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Vale decir, cualquier persona puede mirar y puede ver en Saulo de Tarso en lo que él era en aquel momento cuando el Señor le salió al encuentro, y según el pensamiento humano, alguno diría: ¿qué le va a perdonar el Señor si este hombre está castigando a los cristianos, les está llevando a la cárcel, les está azotando? Pero Dios, Él tiene el poder de salvar al más vil de los pecadores que quiera reconocer su condición delante de Él y pedir que le perdone. Así Pablo dice: para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y esto, por supuesto, vida eterna tiene que ver con vida para siempre. No es que el Señor va a salvar a alguien ahora y mañana le va a condenar. Eso no es un lenguaje bíblico, porque muchos que enseñan estas falsas doctrinas están diciendo que la salvación se puede perder, pero eso contradice totalmente toda la doctrina bíblica, todo lo que el mismo Señor Jesús aseveró. Así Pablo, al ver y al pensar en esto, al pensar y meditar en esta condición suya anterior y su condición actual, a él no le queda más que irrumpir en alabanza hacia aquel que en forma tan maravillosa mostró su amor para con él, y le salvó, le recibió, y en su gracia le regaló la salvación. Así él dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vale decir, Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de recibir toda la gloria, todo el honor, porque Él lo merece. Y cuando leemos allí en el Apocalipsis, dice: porque con su sangre nos ha redimido de toda lengua y de toda nación. Así, qué maravilloso es este reconocimiento de Pablo. Y luego él dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Pablo, en muchas ocasiones, él utiliza términos militares para referirse a la vida cristiana, a la carrera cristiana, y aquí en este caso es como una milicia, como una lucha diaria que tenemos los creyentes contra huestes de maldad, contra principados y contra Satanás y el mundo y la carne. Así, Pablo está entregando un encargo a Timoteo, y esto de que a él se le entregó un don dado por Dios y que fue reconocido por el presbiterio, era también una realidad en la vida de Timoteo, como vamos a ver más adelante. Y él debía mantener la fe, la buena conciencia. Aquí la fe tiene que ver con la creencia, el creer en Dios, el creerle a Dios, el creer lo que Dios dice en su palabra. Eso tiene que ver con la fe. Y la buena conciencia tiene que ver con la conducta, con el andar del creyente. Tiene que haber una compatibilidad entre las dos cosas, en la fe y la buena conducta, o la buena conciencia. ¿Por qué? Porque había ocurrido que habían algunos naufragado en cuanto a la fe, y esto, por supuesto, significa que cayeron en un pecado grave ante Dios. Ellos naufragaron. Es como un barco, una lancha, un bote que se va a pique en el mar, que se va a pique, se hunde en el mar. No es que
estos hombres que se van a mencionar luego, ellos hayan perdido su salvación. Ellos cayeron en un pecado que era digno de excomulgar en la asamblea, porque la iglesia de Dios no puede permitir que personas que se congregan al nombre del Señor Jesucristo, que están participando en la cena del Señor, en las enseñanzas, en la comunión unos con otros, estén viviendo en algún pecado. Entonces, si eso ocurre, si alguien cayó en un pecado grave, porque hay unos pecados graves que ameritan la excomunión, y esto es lo que dice Pablo. Estos son Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. Así, esto de entregar a Satanás tiene que ver con la excomunión, porque al quedar fuera por un tiempo, mientras ellos arreglan su situación delante de Dios, ellos quedan expuestos al mundo allí donde Satanás gobierna. Así, por eso dice él, entregué a Satanás. Así, vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar con el análisis del capítulo 2. Entonces, con el capítulo 2, donde dice el apóstol: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a leer solamente de momento hasta ese versículo. Aquí, al iniciar el capítulo 2, el apóstol Pablo está entregando las enseñanzas de parte de Dios como lo ha hecho anteriormente, y ahora tiene que ver con el especial énfasis que se da en la oración del pueblo de Dios. Cada vez que hay reuniones públicas, reuniones de la iglesia, cuando la iglesia está reunida, es y debe haber oración, especialmente las acciones de gracia, las rogativas, las peticiones, por todos los hombres, pero aquí se nombra un grupo por los cuales especialmente Dios pide que se pida, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vale decir, la oración de nosotros debe ir dirigida a Dios en cuanto a estos hombres que están en el gobierno, porque es necesario que se haga para que Dios les dirija a ellos en su quehacer, para que Dios les controle en lo que ellos hacen, a fin de que el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, sino todos los ciudadanos que están ya sea en un país, en una provincia, puedan vivir tranquilamente, que no hayan leyes arbitrarias que lleguen a producir caos, como lo que lamentablemente estamos viendo en algunos países del orbe. Así se exhorta o alienta. Pablo aquí alienta para que los creyentes hagan estas rogativas, rogar, pedir, orar, pedir para que Dios nos ayude y ayude también a estas personas. Acción de gracia tiene que ver con la alabanza, con la gratitud que todos los creyentes debemos expresar hacia nuestro Dios, para que por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Nuestras oraciones no debieran ser, como era muy conocido antiguamente acá en nuestra zona, como un pliego de peticiones solamente, sino agradecer todo lo que Dios nos da cada día, especialmente por la vida y la salud. Así, este es el encargo para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, el orar por las personas que están en los puestos de autoridad, ya sea el presidente, los intendentes, los alcaldes, etc. ¿Y por cuál es la razón? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí nuevamente se pone a Dios como nuestro Salvador, porque realmente Él fue quien envió a su Hijo al mundo para que viniese a morir en la cruz, para rescatarnos de toda
la condenación eterna y llevarnos al cielo. Así es agradable para Dios nuestro Salvador cuando el pueblo de Dios se une en oración por estas personas. Porque el querer de Dios, el plan de Dios para la humanidad, sin distinción de credos, de rangos, de raza, ni de ningún tipo, es que todos los hombres, y cuando aquí se está usando la palabra hombre, es genérico, todos los hombres, hombres y mujeres, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Salvos de qué? Salvos de la pena por el pecado, porque la pena por el pecado es muerte, el castigo es muerte, pero como Dios no quiere que usted se pierda, que usted vaya a la condenación eterna, Dios en su amor envió a su Hijo unigénito, con el propósito de que usted, creyendo en Él, apropiándose de la muerte en la cruz, apropiándose de la obra sustitutoria que el Señor hizo, Él padeció en lugar de otro, y en el caso particular yo puedo decir, Él murió en mi lugar, Él ocupó el lugar que yo merecía por mis pecados. Pero qué maravilla es que el Cristo, el Hijo de Dios, haya llevado sobre su cuerpo, sobre el madero, mis pecados, y Dios descargó todo el juicio judicial de Él sobre Él y le trató como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así, Dios quiere que usted sea salvo, que usted venga al conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, es la única verdad. El Señor, orando antes de regresar al cielo, Él pidió al Padre que santificara a los suyos, santifícalos en tu palabra es verdad. Además de eso, Él explica aquí esto que es muy importante también saberlo, conocerlo, que entre Dios y los hombres solamente hay un mediador, y no hay más, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es Jesucristo, hombre. Ahora, ¿por qué Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres? Porque por un lado, Él es igual a Dios, Él es Dios, el Dios hombre. Así, en ese sentido, Él puede comunicarse directamente con su Padre, con Dios. Y por el otro lado, Él es hombre, y Él es hombre perfecto, sin pecado, el único sin pecado. Así, Él puede tomar la mano de Dios y la mano del hombre para reconciliarnos. Él es el único mediador que puede hacer esto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y ahí está unido tanto el nombre terrenal como el nombre también celestial. Jesús, el nombre puesto a este niño que nació allí en Belén, y Cristo, por supuesto, como lo que significa el Mesías, el enviado de Dios. Y Él se dio a sí mismo, vale decir, Él se entregó a la muerte, y muerte de cruz. Cuando Él les dice a los judíos allí en Juan el capítulo 10, Él dice que Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. A Él nadie le quitó la vida, Él mismo la entregó. Obviamente que Satanás pensaba que con todas las acciones que Él hizo a través de todas aquellas personas, le quitaron la vida, pero la verdad que el Señor dice, yo pongo mi vida, yo de mí mismo la pongo. Así, por eso dice aquí, el cual se dio a sí mismo el rescate por
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay provisión de salvación para toda la humanidad, pero solamente es efectiva para aquellos que realmente confían en la muerte de Cristo y le reciben como su único y personal Salvador. Aquel que no quiere ser salvo, obviamente no lo va a hacer, porque Dios no salva en contra de la voluntad del ser humano a nadie. Por algo Dios le dio un libre albedrío. El hombre puede decidir si va a pasar la eternidad con Cristo, glorificándole, alabándole, allí gozando de las glorias de Cristo, o va a pasar la eternidad destituido de la gloria de Dios en aquel lugar que está preparado para los desobedientes, para aquellos que no quieren obedecer el mensaje del Evangelio. Así, para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Esto de predicador y apóstol fue una designación también dada por el mismo Señor Jesús resucitado. Él le dijo a Ananías, a aquel a quien envió para que visitara a Saulo, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa, y él es instrumento escogido en mis manos para llevar el Evangelio tanto a los gentiles como a los reyes, a los gobernadores. Así, Pablo, él fue constituido por Dios predicador y apóstol, y como he mencionado, el último de los apóstoles. Después de él no hay absolutamente nadie más bíblicamente que sea apóstol, porque ahí se cerró el número de los apóstoles. Así dice él, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Este es un don que aún sigue vigente, el don de maestro, aquel que puede entregar, aquel que puede hablar, explicar lo que es la palabra de Dios. En fe tiene que ver con la sana doctrina y, por supuesto, en verdad, con la palabra de Dios. Así, por eso, él puede instruir y puede enseñar. Luego él dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Este es un privilegio para los hombres, el orar en público, el dirigir la iglesia en oración. Pero, dice el apóstol, levantando manos santas. La santidad tiene que ver con el apartarse, el separarse de las cosas que desagradan a Dios. Ya sabemos lo que es la ira. La ira es un enojo desmedido que puede llevar a situaciones muy graves. Así, y por supuesto las contiendas tienen que ver con las peleas, con las discusiones, con aquellas cosas que traen malas consecuencias dentro del pueblo de Dios. Entonces, un hombre que no tiene las manos limpias, o sea, no está viviendo en santidad, un hombre que es iracundo, un hombre que es contencioso, que es peleador, no podría, no debería, realmente no debería levantarse a orar en público llevando al pueblo de Dios de esta forma en oración, porque hay cosas que allí le van a frenar y que no van a permitir que su oración pase de el techo del lugar donde está hacia arriba. Bueno, amigo, queremos invitarte una vez más a que vengas a Cristo. Como hemos leído, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Te consideras tú a ti mismo un pecador perdido, destituido de la gloria de Dios? Dios te quiere dar vida eterna, quiere salvar, quiere perdonar tus pecados ahora mismo. Y este Dios te está recalcando esto, que el Señor Jesucristo, el mediador
Él murió en la cruz para que tú puedas escapar de la condenación eterna. Que Cristo allí en la cruz llevó el pecado en su cuerpo sobre el madero de todos los que en Él creemos. Así te invitamos para que vengas a Cristo, para que le recibas como tu único y personal Salvador. Vamos a escuchar un último himno. Mansión gloriosa, tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones Bueno, al terminar el programa quiero una vez más invitarle, si usted no tiene donde congregarse, que nos acompañe allí en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo, a las 19 horas. También el día domingo, a las 11:30 de la mañana, tenemos escuela dominical con clases para niños, jóvenes y adultos. Así, a cualquiera de estas reuniones, usted será muy bienvenido. Las reuniones nuestras son cortas, son precisas, así la entrada es libre, no hay ningún problema. Le invitamos cariñosamente, pero por sobre todas las cosas, nuestra invitación es a que usted pueda venir a Cristo y tenerle como su único y personal Salvador, tener la seguridad de su salvación de la vida eterna ahora, porque si el Señor viene y usted no tiene esa seguridad, obviamente se va a quedar aquí, expuesto a la condenación eterna, y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y por supuesto en ese todo está usted incluido. Así deseamos que tenga un buen fin de semana y que el Señor, por supuesto, le pueda convencer a través del Espíritu Santo, y si es la voluntad del Señor, el próximo jueves nuevamente estaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia.